Entonces, a ver, lo hemos dicho varias veces cuando hemos decidido tomar esta clase. En verdad, estar haciendo esta clase hoy es un pequeño fallo. Esta clase debería haber sido la primera de septiembre del curso, este curso del 2021. También nos liamos en la programación del seminario porque tendría que haber ido ahí, porque esta clase es de un seminario que se llamó, entre los discípulos de Lacan, el seminario inexistente. Algunos le llamaron también el seminario fantasma, porque es el seminario que no se hizo. Solamente hay esta única clase. ¿Por qué hay solo esta única clase? Porque la noche anterior a esta primera clase de noviembre de 1963, o sea que él iba a dar de noviembre de 1963 a junio de 1964, este seminario que se llamaba Los Nombres del Padre, ¿ok? Pero resulta que la noche anterior lo expulsan de la IPA y prohíben que dé clases. Le quitan el seminario que él venía haciendo hacía 10 años. Entonces, él empieza diciendo que acaba de suceder esto, y dice que esta será su última clase. Como sabemos, esta no es su última clase. Podemos decir que esta es la última clase que él da como miembro de la IPA. Podemos decir también que esta es la única clase que va a dar del seminario que iba a ser este año. Y podemos decir también que entre los meses que pasan de noviembre del 63 a enero del 64, que tampoco es tanto, son un par de meses, él se organiza con el apoyo de colegas importantes en París para tener el nuevo lugar para abrir su seminario personal a nombre propio. Y esto es muy importante. Esto que acabo de decir a nombre propio, verán que va a ser muy importante para esta clase de hoy. Pero el seminario que empieza a dar en enero del 64 es el de los 4 conceptos. Es el seminario 11 que nosotros estamos trabajando, ¿ok? No continúa trabajando los nombres del Padre. Entonces, por eso quedó esta clase como la clase inexistente, o el seminario inexistente, o el seminario fantasma. Y Graciela comentaba el último día, no sé si recordáis, que al final de la angustia, los franceses han inyectado un apéndice donde llaman a este seminario el seminario 10 bis. Como lo publican directamente como entre el 10 y el 11, está editado en el seminario 10. A pesar que él dice que nunca más va a volver a este tema, que esta es la última vez que lo va a tratar, sabemos que no es así. Y el seminario 21, 10 años después, en el 73, se va a llamar Le Nom du Père. Y ahora le voy a pedir a Alejandro que comparta pantalla con el título de este seminario, porque si bien se pronuncia en la homofonía es Los Nombres del Padre, verán que lo que se escribe no es Los Nombres del Padre, sino esta curiosa frase que se podría traducir como los no engañados erran. Y esto vuelve a hacer referencia a esta única clase del 63, porque con ironía se refiere a esos no engañados de la IPA, por ejemplo, o de cualquier institución, en lugar de padres de las instituciones. Entonces, este título, que por homofonía es Los Nombres del Padre, evidentemente va a trabajar este tema, pero con
este juego poético, digámoslo así. Entonces, ahora podemos quitar el nom du peu y vamos al seminario. Primero se va a citar a sí mismo. Él dice que 4 veces antes de esta vez, de hoy, ha trabajado sobre el tema del nombre del Padre. Y en realidad esto es un lapsus, porque si prestan atención, verán que se cita 2 veces en la identificación con la misma cita. Con lo cual en realidad está citando 3 veces, solo que una la cita repetida. Esto a Lacan no le pasa. Quiero decir que esto me parece que manifiesta bastante bien el estado de turbación, por usar alguna palabra, en el que se debería encontrar por la expulsión que ha recibido hace un rato, ¿no? Entonces, en realidad, son 3 momentos, que ahora voy a citar y voy a trabajar brevemente. El primer momento es el de la metáfora paterna, que ha trabajado en el 15 y el 22 de enero y el 5 de febrero, en las formaciones del inconsciente, que es el seminario 4, ¿verdad? Donde conceptualiza la conclusión del nombre del padre, la metáfora paterna, los tiempos del Edipo y el pasaje de lo imaginario a lo simbólico. El segundo y el cuarto que cita es cuando él habla en la identificación a partir de la clase 6 del 20 de diciembre del 1961 sobre la función del nombre propio. Y luego, finalmente, en la transferencia, que es el seminario 8, del 60-61, donde desarrolla el drama del padre en la trilogía de Claudel, y el rehén, el pan duro y el padre humillado, para ver la cuestión del padre cuando no se sostiene. Entonces, fíjense qué interesante. El lapsus está hecho sobre la función del nombre propio, exactamente en el momento en que él empieza a trabajar su seminario a nombre propio. A partir de ese momento será conocido simplemente como el seminario de Lacan. Estos seminarios, la transferencia, las formaciones y la identificación, los hemos trabajado en Umbral los 3, así que podéis retomar las referencias para ver cómo lo hemos trabajado en aquellos momentos, si queréis repasar la función paterna, que lo ubica como activadora del deseo en su acto de separar a la madre de su producto hijo, por vía de la metáfora paterna, efecto de la función de la castración simbólica. El acto del padre vendrá a decidir la incorporación de lo simbólico al mundo del hijo, a la vez que introduce al hijo en el mundo simbólico de la civilización. En cuanto al nombre propio, nos dirá que es un significante privilegiado que tiene valor de signo o símbolo, que se excluye de la cadena y entra como marca, tal vez como marca como podemos pensar una cicatriz en el cuerpo, una marca aclara en su versión del sujeto, que no nos dice nada del sujeto. Es interesante la distinción que propone Gerard Pommier, que escribió un libro que se llama El nombre propio, Funciones lógicas e inconscientes, está editado en París en 2013, en francés, no sé si está en castellano, si alguno lo sabe, por ahí que lo comente después. Y Gerard hace una muy interesante distinción entre el nombre de pila y el patronímico. Patronímico viene de pater, de padre, que son los apellidos. Nosotros en castellano no utilizamos mucho la palabra patronímico, utilizamos la palabra apellido. Y
Marcelo Edwards, en el congreso que acabamos de tener en Trieste, presentó un texto muy interesante que avanza un poquito sobre esta idea de Pommier, que se llama La función de la nominación en la clínica psicoanalítica. El texto lo acabamos de publicar en la web de Umbral, o sea que lo podéis leer ahí. Finalmente, en la transferencia, a través de la obra de Claudel, va a distinguir los registros simbólicos e imaginarios en la función paterna. Hoy dice que se propone proseguir y nos anuncia que vinculará el tema del padre a la angustia, recordando que el sujeto se ve afectado por la angustia ante el deseo del otro grande, otro con mayúscula. Nos recuerda que se trata de un afecto no dialectizable, una señal que no engaña, y eso desde Freud. Pero lo que lo separa de Freud en el tema de la angustia es la cuestión del objeto. Ya sabemos que Lacan, Freud piensa que la angustia es sin objeto y Lacan no, pero el objeto que se trata es muy especial, es el objeto fálico. No dudará en señalar que sus concepciones del objeto y del sujeto como objeto de deseo del otro marcan un cambio radical en el pensamiento de la contemporaneidad, alejando para siempre el sujeto de los conceptos de la psicología y la filosofía como ser de conocimiento entre lo cognoscible y lo conocido. Critica severamente el pensamiento positivista de toda psicología, a cuyos profesionales define como tiradores de carta, aún desde las alturas de las cátedras universitarias. Yo creo que aquí también se está cargando, de alguna manera, o hablando con mucha severidad, de sus colegas de la IPA. Los calificativos que no se calla, digamos. Dice, efecto de oscurantismo, empresa de tecnócratas, curvas, medidas, cuadros. Nada más opuesto al inconsciente freudiano, para insistir en esta radicalidad del psicoanálisis ante la mediocridad de la psicología. Recuerda que desde el origen de su enseñanza ha procurado marcar esta diferencia. Hoy día también es una diferencia fundamental, porque la psicología asociada a las tecnociencias con sus objetivos de evidencia científica está allí como cómplice de las curas que solo van a parar a la química. Una psicología cómplice indiscutible de la industria farmacéutica. También una psicología de curvas, medidas y cuadros. Lacan tratará el tema del padre en este seminario por tres vías. Primero lo encara por el lado del pensamiento filosófico, cuando deja de lado la psicología, luego por la vía de la pulsión, y va a concluir por el lado del padre en las religiones y del nombre. Primero lee críticamente a Hegel, le interesa su dialéctica que hunde raíces en la lógica, donde, cito, el universal por vía de la expansión, tesis, antítesis y síntesis, puede llegar a particularizarse, pero no duda en adjetivarlo de falso, porque Hegel, que nos aclara, entró por Marx al mundo, subvierte el orden político y social basándose en lo eclesiástico. Entonces cita a Kierkegaard, quien señaló que la angustia es la confirmación de una iancia esencial. Para Lacan, esta iancia localizada por Kierkegaard, cito a Lacan, testimonia que la doctrina freudiana es aquella que permite su esclarecimiento. En este momento, Lacan va a plantear una doble iancia, una entre angustia y deseo y otra entre sujeto y objeto. Dice, entre angustia y deseo es justamente la obturación del deseo lo que causa angustia, la falta de la falta. Y entre el sujeto y el objeto caído de él, que nos permite acceder al deseo.
Aquí hace un salto teórico interesante porque plantea que con la lógica hegeliana, la religión, a la que escribe con una R mayúscula, se mantiene intacta. Freud la llamó la coartada, una coartada ilusoria. Lacan, en cambio, prefiere no llamarla religión, sino iglesia. No aclara por qué hace esta elección, pero me ha llevado a pensar que no apunta a los credos, sino a la institución, que ahora escribo yo con mayúsculas, es el lugar donde se establece una jerarquía de poder económico y social, sobre el credo o sobre las ideas, sin olvidar que Lacan fue educado por jesuitas y que tuvo un hermano cura. Nos dice, cito, Freud avanza sobre el fundamento mismo de la tradición eclesiástica, permitiéndonos trazar el clivaje de un camino que vaya más allá, infinitamente más lejos, estructuralmente más lejos que el límite que él ha establecido bajo la forma del mito del asesinato del padre. Es así como llega el tema del padre, vía los padres de la Iglesia. Al citar a San Agustín, se declara veterano lector de Trinitate, donde poco a poco se dice del Padre, donde dice muy poco se dice del Padre. Se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo, pero no se habla del Padre. Así, en esta Trinidad, el Padre aparece en fuga. Me gustó mucho este adjetivo, y van a ver cómo lo ejemplifica con una escena donde efectivamente pasa esto. Protesta Lacan por la atribución radical de causa sui a Dios, tema que desarrollará el pensamiento de Descartes. La antinomia causa y causa de sí no equivale a lo que causa, que es para el pensamiento lacaniano siempre causa de deseo. Cita a Agustín cuando nos recuerda a Dios, ahora va a venir la escena, afirmando Ashereye. Ashereye en hebreo quiere decir soy el que soy. Esta escena ocurre en el segundo libro de la Biblia, que todos saben se llama Éxodo. Lacan señala que, cito, Dios se afirma idéntico al ser, lo que es absurdo desde el momento en que es Moisés quien ha hablado interrogándolo por su nombre. Me interesa mucho este calificativo de absurdo que usa Lacan, y no es en vano preguntarnos por qué, dado que él no lo aclara. Y se me ha ocurrido que está pensando, y nos lleva a pensar, que desde el momento en que alguien habla, se dirige a otro pequeño, con minúscula, no otro grande, otro pequeño. Porque el otro se constituye, el otro pequeño, el semejante, se constituye, a la vez que está constituido por el gran otro del lenguaje. Paradójicamente, en esta escena, en el Sinaí, Dios es el pequeño otro de Moisés. Moisés lleva la voz cantante, le dice quién eres, sobre lo cual el otro responde yo soy. Yo soy es siempre otro. Esta manera de ver la escena esta del Sinaí me pareció una genialidad. O sea que Dios es el pequeño otro, es el semejante de Moisés en esa escena. Así, por la vía del que habla y del que escucha, nos introduce en el tema de ese otro. Claro, porque uno podría decir ese pequeño otro es a la vez el semejante y es a la vez quien lo causa. Ese objeto otro al que llama pequeño a, que ahora pasará a desarrollar en cada uno de sus niveles, resumiendo sus enseñanzas del seminario anterior. Justamente es en la angustia donde se desarrolla su concepción del objeto A, si os acordáis de los niveles, porque es en la angustia donde el objeto falta se obtura. Entonces van a aparecer sus cuatro formas del objeto, fundamentalmente, con el quinto, que podríamos decir el genital,
que va a ir dejando fuera, los dos primeros, el oral y el anal, como objetos ligados a la demanda, y la mirada y la voz como el objeto ligado a los movimientos del deseo. Entonces, él dice que el objeto de la oralidad se marca en el momento que se separa. En el momento, digamos, del destete, donde el sujeto a advenir, digamos el bebé, va a descubrir que no era parte de él, que no era un objeto de su pertenencia, porque durante toda la oralidad el seno le pertenece. Marca en ese momento de desprendimiento un suceso importantísimo, el de establecimiento de la demanda al otro, un llamado a la madre. Insisto en el valor de acontecimiento de este momento en que para que un llamado se produzca, habrá de estar precedido de una separación. Y esa separación está posibilitada por el deseo de la madre, deseo que permite al hijo separarse. Si solo se hubiese tratado de una demanda, no habría separación. Para que el hijo deje ir al seno, la madre habrá puesto a funcionar su propio deseo por encima de su demanda cómeme, su deseo de hacer de ese hijo un sujeto de deseo y no una parte de ella. O sea que en el mismo momento que el hijo reconoce que ese seno no es una parte de él, sino que es de ella está posibilitándole ese movimiento porque el hijo no va a ser su falo, sino que eso quedará como ecuación simbólica, no se realizará, y el hijo va a ser un sujeto deseante. Estamos hablando de la neurosis, por supuesto. Sabemos que en la psicosis este mecanismo no se produce. Pasa el segundo nivel, el del objeto anal, ese objeto que se entrega, el regalo. Recordáis el encuentro con Gisela Bolio, donde desarrolló exhaustivamente este tema. No sé si está publicado, por cierto, el texto de Gisela. ¿Sí? ¿Está publicado, Alejandro? Así que sí. Bueno, miren, también, miren, hoy es una clase de citar a los colegas, eso me gusta. Está el texto de Gisela sobre la analidad, que es un trabajo muy bueno. Estamos en el registro de lo educable, de los hábitos, de la higiene, la limpieza, que no apeste, que no ensucie. No duda al calificar de impostor a ese otro del objeto anal, gran otro. Dado que es ahí donde se engancha, cito textualmente, se engancha el soporte de la oblatividad. Recordemos que oblativo es del orden de lo sacrificial y critica a los post-freudianos que ubican la entrega oblativa en el nivel de la genitalidad. Él dice que con Freud piensa que la genitalidad está ubicada a nivel de la castración, que es momento de falta, no de don. El momento de don es el momento anal. Es por lo que el orgasmo representa la misma función para el sujeto que la angustia, refiriéndose a la genitalidad. Porque el orgasmo, ese momento de goce todo, muestra que el deseo está para siempre separado de él, ¿no? El orgasmo sería el momento de aprender que goce y deseo quedan desencajados. Se dirige así al goce de las mujeres para indicar que calificarlo de masoquista es puro mito masculino y que solo un hombre mítico como Tiresias sería el único que podría hablar de ese más allá del goce femenino. Sabéis que Tiresias, en una época de su vida, fue mujer. Pero eso es mítico. Lo que me llevó a pensar que este es un material con el que se podría trabajar el tema de lo trans, pensar en realidad el tema de lo trans, ¿no? Como qué de la cuestión de tenerlo se juegan las mujeres que quieren ser hombre, trans, y qué de la pregunta por el goce femenino
se juega en los hombres que quieren ser mujeres trans. Bueno, me lo sugirió este texto, ¿no? Entonces, más allá de esta cima del goce a nivel genital, Lacan va a puntuar la función del pequeño a en la pulsión escópica. Un inciso. Lacan respeta la asociación de los objetos freudianos, oral, anal y genital. Así los enumera, pero para comenzar a retirar, lo dije antes, el genital de la lista e incorporar lo que serán sus dos objetos, mirada y voz, que ya no estarán articulados a la demanda, sino al deseo. Él dejará el objeto genital en el nivel del goce, solo que aquí no lo aborda, lo va a trabajar en otros seminarios. Nos recuerda que, y en cambio sus dos objetos, la mirada y la voz, estarán articulados al deseo. Nos recuerda que ya ha señalado que en Edipo, el ojo es el equivalente del órgano a castrar, aunque no es exactamente eso de lo que se trata en la pulsión escópica. Esto es importantísimo. Yo no me acordaba que estaba en este seminario, y la verdad que me lo marqué con coloritos. Dice, no es el objeto A lo que está en juego, sino su complemento, el I de A, es decir, el yo ideal, de su imagen especular. Eso es lo que parece caído del sujeto. O sea, que está diciendo que en el momento de lo escópico no hay pérdida de la mirada, sino que hay pérdida del yo ideal, se cae la propia imagen. Esto da para pensar, lo señalo así como tema a pensar bien. El goce de estar capturado por la mirada donde el sujeto se regocija ha sido llamado por San Agustín, esto es fantástico, concupiscencia de los ojos. Y entonces fui a buscar al diccionario la palabra concupiscencia, y dice, deseo sexual desordenado y exacerbado de los ojos. La mirada es lo que confunde. El sujeto cree desear porque se ve como deseante a través de la mirada del gran otro al que desea. Estamos en el nivel del deseo al otro. Y da como ejemplo extremo de este movimiento la experiencia con lo siniestro, a un Hamlet. Al perder la mirada del otro sobre él, el sujeto se pierde. Cuando digo otro, estoy hablando siempre del gran otro aquí, se pierde y ahí se deshace toda la trama según la cual el sujeto está prisionero de la mirada del otro. Y lo que retorna es la angustia más basal, la que Lacan califica como el alef de la angustia, ¿no? Como una caída del sujeto. Dice que ese movimiento se asemeja a la relación del sujeto con su pequeño a, ubicando así la escena del fantasma en el nivel de lo escópico. Esto es una puntuación muy importante, porque el fantasma es una escena, es algo que se mira, algo que se ve o no se ve, según qué fantasma sea. En el nivel de la mirada es donde se apunta a la impostura, a la galma, lo que brilla, lo que atrae, y hacia donde el sujeto se dirige como meta de su deseo, desconociendo absolutamente lo que lo causa. Voy a mirar la hora. Vale. Con la cuestión de la galma vuelve al tema del amor tratado en el seminario de la transferencia a través del banquete de Platón, donde Sócrates, quien reenvía a Alcibíades a ocuparse de su propia alma, diciéndole, cito a Platón, ocúpate de ese objeto al que persigues, no es más que tu imagen. Haz tu duelo de ese objeto, entonces conocerás las vías del deseo, pues yo, Sócrates, no sé nada, es la única cosa que conozco acerca de la función del eros. Es en este punto donde va a introducir el quinto elemento, la voz, como ese A pequeño, que viene del lugar del gran otro, que no es solo espejismo. La voz
donde va a manifestarse el deseo del otro, objeto esencial para todo analista, ya sea en el campo de la psicosis, especialmente en la paranoia, como en la formación del superyo. Cito a Lacan. Podemos agotar su función estructural, la de la voz, llevando la interrogación sobre lo que es el gran otro como sujeto por la voz. Este objeto caído del órgano de la palabra, el gran otro, es el lugar donde ello habla. Entonces adviene una interrogación. ¿Quién habla más? Estoy siguiendo Lacan en el texto, ¿eh? ¿Quién habla más allá del que habla en el lugar del otro? Y más, ¿quién es el que habla más allá cada vez que un sujeto toma la voz? Esta pregunta sobre el más allá es inevitable, nos dice Lacan, es la razón por lo que Freud va a poner el mito del padre en el centro de su teorización y sostiene que si el psicoanálisis no ha avanzado más, es porque nadie aún ha podido ir más allá de este centramiento freudiano, salvo uno de sus discípulos que se detuvo en la pregunta del padre, creo que es Laplanche el discípulo, que Lacan nos dice hace un mal abordaje, porque dice que al padre no hay que abordarlo por el lado de una pregunta. Es por otro lado que conviene plantear el tema después de Freud, que ya sabemos cómo lo va a plantear, los que leyeron el seminario, y los que no leyeron el seminario se van a enterar porque se los va a contar Graciela. Yo voy a dejar aquí y le paso la palabra a Graciela Baravalle, que trabaja como Lacan para presentar el tema del padre. Bueno, esto de del otro y del padre lo conecta Lacan, justamente lo va planteando al final de la última clase del Seminario de la Angustia, porque dice, solo hay superación de la angustia cuando el otro, mayúscula, es nombrado. No hay amor sino de un nombre, como todos saben por experiencia del momento en que el nombre de la persona amada es pronunciado. Sabemos bien que es un umbral que tiene la mayor importancia. Es la dimensión auditiva que se refiere a la función paterna. El objeto voz realmente es uno de los objetos que faltaba en Freud, aunque hubiera aparecido, por ejemplo, en las voces de la psicosis. Y Lacan se refiere a sus manifestaciones y lo constituye en un verdadero objeto diferenciado. Habla de la voz como las hojas muertas de las voces en la psicosis. En el análisis del superyo, en el Seminario de la Angustia, con el ejemplo del grano de arena que introduce la Daphnia Palaemon en su aparato vestibular. En el análisis detallado de la voz en la perversión, que hará luego de un otro al otro, el masoquista asegura el goce del otro entregándole la voz, obedeciéndole como un perro, y el sádico impone su voz negándosela al otro. Y por último, cuando se refiere a su propia voz, en su enseñanza, por el hecho de que la obstaculiza. Esto en el seminario que nombró Laura del Lenon Bleu. Mientras estaba investigando para esta parte, me encuentro con un detalle biográfico de Lacan verdaderamente interesante que trae Elizabeth Rudinesco y que tiene que ver con lo que Laura decía de la turbación que le hacía cometer lapsus. Por ejemplo, cuando estaba dando, yo diría atropelladamente en este seminario, todo lo que había dicho antes de su enseñanza, como para que nada se pierda. Justamente después de haberse enterado de esa noticia, hace una reunión, o intenta hacer una reunión, que van muchísimos, 100 y pico, 200, de sus discípulos y otros nuevos también, que se van de la IPA. ¿Y qué hace Lacan para esa reunión en la que va a fundar la Escuela Francesa de Psicoanálisis? Hace una grabación magnética, magnetofónica, no sé cómo se decía entonces,
con su discurso. Y lo hace a Clavrel que pase la cinta magnética con todo su discurso, y cuando está por terminar, hace la entrada en el salón, después de haber emitido la voz del amo en uno de los aparatos que él odiaba, porque odiaba los gadgets. Eso tiene que ver con todo este movimiento turbulento, ¿no?, de su alma. Bueno. Cuando terminen de leer esta clase, o si ya la han terminado y se han dado cuenta, verán que aquí Lacan no habla de los nombres del padre, en realidad, sino de uno solo, lo que él llama el primer nombre, el nombre originario. A partir de aquí, en los seminarios siguientes, hasta 1968, cada vez que inicia un seminario, se lamenta del seminario que no pudo dar. Y dice que no se merecían que él se los diera, por otra parte. Hasta que llega al seminario de Le Non-du-Père, de Le Non-du, los que no se dejan engañar por el inconsciente. El hecho de no hablar de los nombres del padre, en cambio, le permite introducir muchos otros temas, como los que trabajará en el seminario 11, que en realidad él había llamado los fundamentos del psicoanálisis. Lo de los 4 conceptos es un invento de su editor, como para entrar en la moda del estructuralismo. Este seminario, que estamos trabajando, esta es clase única final extraña de este seminario, sugiere que la crisis del psicoanálisis en ese momento, así como su llamada excomunión, se debe a que no se ha ido más allá de Freud, ni se ha analizado su deseo. También critica a los padres de la Iglesia por su escaso trabajo con el padre, y yo creo que aquí efectivamente no solo se refiere a los padres de la Iglesia eclesiástica, sino a los eclesiásticos de las instituciones, como dijo Laura. Me van a permitir un minuto porque me doy cuenta que no me traje un vaso de agua y que voy a necesitarlo, lo tengo aquí mismo. Ya estoy. Perdonen. Ahora, en este texto, a continuación de todo lo que explicó Laura, Lacan se basa en los textos de Freud, Tótem y Tabú. Ya se refirió antes respecto del objeto escópico al mito de Edipo, y del Moisés, el hombre Moisés, como lo había titulado Freud, así como en el Éxodo 3 y en un cuadro del Caravaggio, el sacrificio que Caravaggio denomina de Isaac y no de Abraham. La importancia del texto de Freud, Tótem y Tabú, consiste en que míticamente el padre primordial, el padre antes de la prohibición del incesto, es el jefe de la horda. Esto tiene la importancia, dice Lacan, que luego mostrará Levi Strauss, en la esencia clasificatoria del tótem. Y en segundo término, por la cuestión del nombre. Como dijo Laura, el nombre es una marca. Un significante que espera ser leído, como en las cerámicas fenicias. Este padre del mito, que como sabemos, según Freud, los hijos matan para luego establecer la ley, logrando un equilibrio entre ley y deseo, necesitados ambos para la interdicción del incesto, supone primero el goce puro del padre primordial. Y Lacan se pregunta si no vale la pena reflexionar por qué este proceso que nos daría la huella de la formación del deseo en el niño produce neurosis. Bueno, yo creo que Freud contesta esto, porque viene la culpa de los hijos por haber matado al padre, o sea, por el fantasma parricida. Ahí empieza la neurosis. Pero este punto Lacan no lo toma ni lo contesta. Nombra entonces, en relación con esta turbulencia por existencia del padre, el abanico de fenómenos que él llama
neurosis, prevención y misticismo, y que irá tratando en los seminarios siguientes. En el seminario El objeto del psicoanálisis, el posterior, se queja de que había tenido que dejar sus estudios bíblicos que había empezado justamente para tratar los nombres del Padre. Entonces pasa a partir de aquí a considerar lo que él llama el primer nombre, con lo cual va a introducir no solo el goce de Dios, sino su deseo. En el Éxodo, el capítulo 6, el Elohim, dice el Elohim porque en realidad todos los dioses o pequeños dioses eran los Elohim, los Elohim. El Elohim que habla desde la zarza ardiente a Moisés, le dice que él tiene que ir a decirle a su pueblo, cuando Moisés le pregunta el nombre, tiene que ir a decirle a su pueblo que lo envía Eie, yo soy. Y dice Lacan, quienes me impidieron, va mezclando, en este seminario fueron aquellos a quienes hubiera podido servirles, les hubiera librado de la tradición religiosa. Freud pasó de la tradición judía de El Shaddai, de todo el trabajo que él hizo con Moisés y el monoteísmo, al Edipo. Y Lacan entonces hace este trabajo de volver a revisar la tradición judía para su trabajo con el nombre. Da gran importancia a cómo Dios responde a Moisés en el episodio este de la zarza. Moisés, según dice la Biblia, está apacentando el rebaño cuando aparece un ángel en medio de una zarza ardiente. Dios lo llama desde la zarza para confiarle la misión de regresar a Egipto y llevarse a los hebreos de Egipto, sacarlos de ahí que eran esclavos, para servir a Dios. Y entonces ahí Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy, bueno, aquí hay variantes, yo soy el que soy. Más adelante Lacan en otro seminario dirá, no hay que traducir el que soy, sino lo que soy porque es el puro ser. Y él me envió, yo soy el que soy, y le dirás, él me envió a vosotros. Este es el nombre que llevaré para siempre, con él me invocarán las generaciones futuras. Yahvé, impronunciable, porque eran solo consonantes, que había que poner las vocales y su pronunciación se ha perdido, se transformó luego en Kyrios, por ejemplo, en la traducción griega, o bien el Shaddai. Cuando Lacan describe luego el sacrificio de Abraham, o de Isaac, hay que ver, menciona Kierkegaard para que lean su libro sobre la angustia otra vez. Pero va a utilizar, y es importante, porque utiliza una obra de arte que se considera, desde el punto de vista de Lacan, como una formación del inconsciente, ya que los judíos no podían tener imágenes. Lacan describe el cuadro. La cabeza de Isaac sobre el altar de piedra, el cuchillo de Abraham que se alza sobre el hijo y la presencia de un ángel. A continuación hace una especie de charla sobre la conversación que tuvo con Teilhard de Chardin, y ahí también está un poco pedante, y dice, este pobre hombre, yo lo volví loco con mi pregunta sobre el ángel. Pero en verdad, ángel, ángelos, en griego, quiere decir mensajero. En el cuadro del Caravaggio, que está en internet, hay dos versiones. La primera no tiene nada que ver con esta segunda, que es la que trabaja Lacan. Pero también ahí él añade un detalle que no está.
Dice, el ángel retiene el brazo de Abraham. Y en el cuadro no está, eso estará en la Biblia. En el cuadro hay simplemente un brazo extendido del ángel que señala la cabeza del carnero. ¿Por qué señala la cabeza del carnero? Para decirle que tiene que sustituir a Isaac por el carnero que se dice un morueco, porque es un carnero que ha sido reproductor, que ha tenido hijos. Abraham está allí para sacrificar a su hijo Isaac, que no es el único, porque también es Ismael, el hijo de la esclava. Pero Isaac es hijo de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Sara tiene 80 años cuando queda encinta, y Lacán señala que después de la muerte de Sara, Abraham todavía tiene 5 hijos más, pero no tienen la baraca de Sara, y solo Isaac puede repeler a los invasores. Eran tribus, las tribus que se llamaban de los volcanes. Entonces ahí Isaac puede repeler a los invasores ayudado por El Shaddai o Yahvé. El Shaddai es aquel que elige y promete y hace pasar por su nombre una alianza transmisible, y ahora Lacan dice solo por la baraca paterna. Antes había dicho de Sara, ¿no? Que también, bueno. Pero el asunto es que era el elegido de Dios. Dice, todavía hay algo más en el cuadro, y esto verdaderamente no está en el cuadro. Dice, a lo mejor se le mezcla lo que está en el cuadro con lo que relata la Biblia, pero dice, esa cabeza de carnero a la derecha y a la izquierda, está totalmente a la derecha del que mira, digamos, nada de la derecha e izquierda. Y dice, se le ha arrancado un cuerno. Es probable, porque se ve un solo cuerno, porque está de perfil, se ve el que sobresale. Pero él ahí introduce entonces ese cuerno que se le ha quitado, tiene que ver con el shofar, que es la voz de Dios. En este sentido, hay una clase que dio Laura muy buena sobre todo este tema y que está en las publicaciones de Umbral, con el sonido del shofar y todo. Este morueco, entonces, carnero reproductor, hay que terminar con él. Es el que va a morir. Va a reemplazar a la víctima. Y entonces, ¿qué dice aquí Freud al respecto del tótem? Porque el carnero es un animal. El tótem era un animal elegido para cada tribu, no era uno general. Cada tótem tenía su tribu que no podía comer de ese animal, sino de los otros cualesquiera. Y había una fiesta reservada para el día en que podían comer al animal, es lo que se ha llamado comida totémica. Lo que dice la Biblia, este carnero primordial estaba allí desde los 6 días de la creación. Aquí aparece también, sin ser dicha, la función del Padre nombrante, porque Dios dio un nombre a cada uno de los animales. Entonces, si estaba allí desde los 6 días de la creación, eso lo designa como lo que es un Elohim. Es el ancestro de la raza de Sem. Y Elohim lo designa también para ocupar el lugar de Isaac, su ancestro, el Dios de su raza. Lacan aquí propone su propia construcción mítica de tótem y tabú, mostrando que las relaciones del goce y el deseo se oponen. En el mito de Edipo, el asesinato del padre, Laio, es la condición para el goce de la madre. A la inversa, en tótem y tabú, el goce de todas las mujeres
precede al asesinato del padre por los hijos. Este punto es un punto que Lacan desarrollará en su seminario Un discurso que no sería el semblante. Yo creo que el mito de Tótem y Tabú es una explicación no bíblica del sacrificio de Abraham, hecha por Freud, cuando se retira de la tradición judía para crear su propia doctrina. Se mata al padre primitivo, y Abraham tiene que cumplir las condiciones de la alianza, que son la circuncisión, o sea, interviene la castración y el deseo. El padre primitivo, que es el carnero, ocupa el lugar de Isaac. Luego se piensa, muchos han pensado que Isaac ocupará, o más bien Jesús ocupará el lugar de Isaac como víctima. La voz de Dios ordena esa sustitución. Lacan, al referirse al Antiguo Testamento, da importancia a la aparición de la voz y al nombre del Padre y Padre que nombra en el Génesis. Lacan dice que la separación entre el goce y el deseo que surge en este texto bíblico es la clave del misterio. Los ritos metafísicos sexuales que atendían al goce de Dios se superan así y se manifiesta el deseo. Se sacrifica al padre primitivo el animal, y el símbolo de esto es que en la circuncisión aparece ese pequeño trozo de carne, el A, y dice que aquí se despide. Lamenta que por los problemas de grupo y remolinos ciegos no pueda seguir con el seminario. El verdadero sentido de su enseñanza es que la verdad no se atrapa jamás. Él se acercaba, mientras daba los cursos dentro de la IPA, se acercaba a un punto de densidad en sus investigaciones. Dice, había que tener paciencia, siempre interrogándose sobre la verdad de la praxis que se llama psicoanálisis. Esta interrogación la mantiene prácticamente en todos los seminarios, y sobre todo en el seminario, uno de los últimos y que todavía son más entendibles, como l'Insuffisance de l'Unvevu. Fundamentalmente interroga qué es el psicoanálisis. Pero debe decir, agrega, que hay algo que resulta que si hay algo que resulta decepcionante, esta práctica igualmente debe avanzar hacia una conquista de lo verdadero por la vía del engaño, pues la transferencia no es otra cosa, es lo que trabajamos prácticamente en la última clase que dimos sobre los 4 conceptos. En tanto, dice, no hay nombre en el lugar del otro. Dice, mi camino es progresivo, prudente, para no deslizarse en la vía de la impostura. Y termina con una frase que para mí resultó incomprensible, a lo mejor estaba ya obtusa, pero dice, no hay diferencia entre el sí y el no. Bueno, yo propongo más o menos concluir que este seminario de una sola clase prepara una versión específicamente lacaniana del asesinato del padre, pero que se basa en Tótem y Tabú y en el hombre Moisés, y siempre lo cita a Freud y lo repite. Sobre todo, me parece, como poniendo el acento en que Freud no es propiedad de la IPA. La relación entre el deseo y la ley ya estaba en Freud en Tótem y Tabú, también en el Edipo por la castración, y son una misma barrera para impedir el acceso a la cosa.
Deseante, el sujeto se compromete en la senda de la ley, en cuyo origen está este opaco deseo del Padre. Este opaco deseo del Padre lo va a nombrar Freud más adelante como tal, y responde un poco a su pregunta de por qué ese proceso de la función del padre crea neurosis, es porque el padre tiene dos funciones que se podrían decir contradictorias pero necesarias, porque es normativizante y al mismo tiempo traumatizante. Aquí Lacan pone en juego la voz en forma también de identificación con el padre, que Freud llamó incorporación, el padre devorado en la comida totémica. No se trata de un rasgo significante, simbólico, sino de un objeto real, la voz. En el objeto del psicoanálisis, Lacan dice en 1966, si el deseo del sujeto se funda en el deseo del otro, ese deseo como tal se manifiesta en la voz. Y ese otro ahí no es el otro materno, sino el padre. Es aquí donde dice este opaco e inaprehensible deseo del padre. Terminé. Gracias, Graciela. Muy bien. Vamos a abrir el coloquio. Si hay, no he mirado si hay algún colega o alguien que quiera hablar, proponer, preguntar, comentar, dar ejemplos. Es una clase de amontonamiento de temas y muy difícil. En el chat... Gisela. Gracias, perdón, te escuchan, Alejandro. Sí, en el chat María del Carmen dice, Caravaggio tiene dos versiones del sacrificio de Isaac. Hay dos versiones, parece ser. Y otra cosa que quería comentar es que en el chat puse la bibliografía sugerida por Graciela. Para esta parte. Y pusiste también la cita del texto que escribió Marcelo. Sí. Y después estaría también el texto que yo publiqué sobre el shofar. Ahora lo pego. Está también. Gisela. Y le damos la voz. La voz. Hablando de la voz. Desde el lugar de la madre, no del padre, Gisela. Hay una cosa que quería aclarar que comentabas de la clase de Gisela. No está publicada la clase, el texto, pero sí está colgado el vídeo del encuentro con Graciela. Con Gisela, mejor. Gisela. Sí, sí, Gisela. sobre la clase sobre el objeto anal y la oblatividad y todo esto lo trabajó Gisela muy, muy a fondo. Bueno, Gisela, cuando quieras te puedes dar voz. Ya tiene voz. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Hola, buenas noches. Sí, en cuanto a la bibliografía, exactamente eso, pero voy a procurar no tomar la voz porque después de toda la puntuación que hicieron, me parece que la voz remite a una cosa muy interesante que es en relación al super-yo, ¿no? Entonces voy a tratar de decir algo sin que se apoye en ese sentido del objeto voz. Lo que quería era agradecerles a las dos por la exhaustiva puntuación que hicieron, porque, y articulada una con la otra, porque lo que me hicieron pensar es, mejor dicho, lo que me hicieron escuchar, pensar ya sería mucho, pero lo que me hicieron es mucho para mí, lo que me hicieron escuchar en lo que dijeron es cómo se va conformando la idea de la inconsistencia del otro,
del otro que no existe, del otro que no existe. Me parece que en el trabajo y en el recorrido que hizo Laura respecto del hijo y el padre, y en esto último que menciona Graciela, cuando dice no hay nombre en el otro, si entendí bien Graciela, me parece que ahí cabría, o por lo menos para mí la pregunta, si es a eso a lo que se está refiriendo cuando dice que hay una ausencia de nombre del otro, ¿no? Si justamente esto remitiría a pensar en la inconsistencia del otro en términos del seminario 16, ¿no? De lo que ya sería poder pensar que no hay una garantía, no hay un otro que vaya a ser garante de nada, digamos, ¿no? Entonces no sé si algo de esto estaba, digamos, en posición, si él ya estaba en posición de decir algo de esto, y justamente que tiene que ver, por supuesto, con la institución, con la formación de los analistas, con esta escena tan interesante que cuenta Graciela, que se conforma cuando él entra a hablar, ¿no? Lo digo lo de escena porque tiene que ver justamente con algo del orden de la puesta en escena, ¿no? De lo teatral. Bueno, gracias. No, espero el comentario. ¿Puedo Gracias. responder una cosa? Me parece que esto gira en torno al grafo del deseo cuando él trabaja el significante del otro barrado. La necesidad de que el sujeto pase por ahí, ¿no? Porque dice, si no, hay angustia. Si se espera el nombre del otro, hay angustia. Hay algo que a mí también me ha sugerido lo que dijo Gisela, que apunta a quizá una posible respuesta de ese final sí o no, un sí o no que vengan del padre sería, finalmente da lo mismo, Nada. que hay un más allá, ¿no? Que tiene... insisto, yo creo que tiene que ver con hacerse un nombre, Sí. ¿no? Lo que es la firma en el creador, en la obra de arte, ¿no? O en el sentido de lo que va a ser, por ejemplo, su seminario a nombre propio, ¿no? Bueno, Paula ha levantado la mano. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes a todos para mí, buenas noches para ustedes. Ahora estaba releyendo de dónde viene mi reflexión, digamos, y en el texto, quizá a partir de lo que escuché que desarrollaste, Laura, cambia la pregunta, es para cualquiera de las dos, pero es como que la pregunta vino a partir de que cuando él habla de la angustia como que aparece cuando cae algo del sujeto. Y entonces en el párrafo hay una parte que dice, a la angustia, coma, a la angustia que no engaña, coma, y continúa. Entonces mi pregunta venía si había una angustia que no engaña, pero entonces esta angustia que no engaña sería la angustia de la que él habla más arriba, que tiene que ver con San Agustín y lo psicologizante y esto. A ver, la angustia nunca engaña. Cuando Lacan va a trabajar los afectos, cosa que no trabaja, en realidad cuando habla de los afectos, dice que los afectos no importa nada de lo afectivo. Yo os cuento un recurso de estos que uno tiene ya de psicoanalista vieja o veterana. Cada vez que un paciente me habla del sentimiento, yo le digo sí, miento, sobre todo miento, ¿no? Los sentimientos mienten, los sentimientos son imaginarios. Toda la psicología esta que él habla de canalla, de alguna manera, se basa, ¿no?, en los sentimientos. Salvo uno, que es la angustia. El único afecto que no engaña es la angustia, y esto es axiomático desde Freud. ¿Por qué? Porque la angustia se siente, sin miento, se siente inscripta en el cuerpo. Me ahogo, no puedo respirar, el estómago, la taquicardia,
no puedo comer o me como todo. La angustia se siente en el cuerpo. Por eso los psicoanalistas pensamos que no se puede trabajar con alguien angustiado. Hay una sola cosa que podemos hacer cuando un sujeto viene angustiado, que es tratar de desangustiar. Si no se desangustia, es decir, si el objeto no vuelve a circular, si está obturado el sujeto por la angustia, no hay asociación, no hay discurso, no se puede hablar de otra cosa que es de lo que estoy sintiendo. La angustia afecta, es un afecto que afecta. Entonces, cuando él dice que la angustia no engaña, es esto. Y los psicoanalistas no nos engañamos con la angustia. La escuchamos rápidamente a la angustia. Es más, se la ve a la angustia. Hay sujetos que en angustia solo pueden llorar, ¿no? Es una angustia que desborda por todas partes. Apunta a esto. Y todo el seminario de la angustia que trabajamos el año pasado y el anterior, bueno, fuimos marcando bastante esta cuestión de que los psicoanalistas no ponemos atención en los afectos, salvo en la angustia. Ok. Gracias. ¿Más cositas? Sí, en el chat. Mira, María del Carmen, Mari dice, y el miedo yo pensaría que tampoco engaña. No, los chicos cuando tienen miedo al león que está debajo de la cama y que le va a salir a comer, está absolutamente engañado. No hay león abajo de la cama que le va a salir a comer. Es lo primero que se me ocurre. Podría hilar más fino. Pero el miedo está muy, como diría, muy determinado por el imaginario. De todas maneras voy a contar una anécdota. Yo no soy una persona muy miedosa, y una de las veces que tuve más miedo en mi vida fue cuando salí de ver El huevo de la serpiente de Bergman. No sé si la tenéis presente esa película. Es una película sobre el huevo de la serpiente, es el nazismo. Era una época en que estaban de moda las capas, y yo iba con capa, salí del cine muy tarde, había ido a verla sola, en un cine que quedaba en la parte alta de Barcelona, que ya no existe más, y bajaba caminando, y de golpe empecé a sentir que alguien me seguía. Fue la única experiencia medio paranoica que tuve en mi vida, hasta que me di cuenta que era el movimiento de mi propia capa. Entonces, hay algo real del miedo, que es lo que Bergman trabaja en la película, hay algo real muy potente. No se puede decir que tener miedo al nazismo es puro imaginario, para nada, pero es un abrochamiento con lo real muy potente. Y el abrochamiento si piensan en el nudo Borromeo, ¿sí? El abrochamiento donde lo real recubre lo imaginario, es el lugar de la angustia, cuando él trabaja inhibición, síntoma y angustia. O sea que ese miedo abrocha, ese miedo donde lo real es tan potente, yo diría que abrocha con la angustia. Es interesante esta pregunta, gracias, Mari. Patricia se fue, un placer verte, Patricia, no sé si estás todavía. Patricia está en Buenos Aires, está lejitos. ¿Algo más? ¿Algún comentario más?
¿Dejamos pensar o nos vamos? Bueno, también decir que por ahí está nuestra colega Isabel Spasenkopf, desde Brasil. Un placer, Isabel, tenerte aquí hoy. Aquí estás. Dale sonido, por favor, Alejandro, a Isabel. Le estoy pidiendo. Ya está. Es una pena que yo no puedo entrar antes, porque estaba con pacientes. Pero muy interesante todo esto, muy interesante. Muchas gracias a usted y a Barra Valder. Gracias a ti, Isabel. Un gusto tenerte aquí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, queridos, es el verano que no nos deja... Só un momento, Laura, un momento. ¿Cómo es la cosa que la voz es del padre y no de la madre? Que usted y Barrabalde onde ¿puedo tener un poco más de información? Okay. Porque eso me llamó mucha atención. Sí. Graciela, es tu parte del texto. ¿Quieres responder tú? Bueno, cuando Lacan se refiere en ese punto, cuando dice que aquí ya es la voz del padre y no de la madre, es porque ha pasado de la demanda de la manda a la madre al deseo instaurado por el padre. Es el padre, la voz del padre, este padre que es a la misma vez traumatizante pero normalizante, no es lo que él dice la voz que él llama a veces super yo obsceno y feroz de la madre, sino la cercanía, digamos, el filo que hay entre el ideal del yo y el super yo, es ahí donde el padre traumatizante deja oír su voz. Esto lo trabaja él en el objeto del psicoanálisis. Y él, yo había leído esta frase, porque justamente estaba hablando de la diferencia entre el deseo y el goce. Y dice, si el deseo del sujeto se funda en el deseo del otro, se basa, es el deseo del otro, ese deseo como tal se manifiesta en la voz. ¿Por qué? Porque el padre tiene que dar el nombre, el padre tiene el nombre y además nombra, tiene que transmitir el nombre. Y no es el otro materno, esa voz del otro materno, sino del padre. Y añade este opaco e inaprensible deseo del padre. Es inaprensible porque, bueno, a veces se decía, no hagas lo que yo hago, no sé cómo, prohíbe, pero al mismo tiempo tiene que dar lugar a que transmitir las insignias del goce fálico, pero primero tiene que prohibir. Creo que a eso se refiere cuando dice que la voz en ese punto no es del otro materno. Yo pensaba también en su versión del sujeto, ¿no? Cuando él introduce el qué me quiere. Exactamente. ¿Qué quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? Sí. Y me parece que uno podría pensar que la voz de la madre, lo que voy a decir es muy rápido, se me ha ocurrido ahora, habría como que hilar más fino, pero como que la voz de la madre estaría más ligada a el yo ideal y que la voz del padre estaría más ligada a los ideales del yo.
la voz de la madre, ¿no? Como voz de esta que sostiene en el espejo y permite el reconocimiento yoico, y que luego sí sabemos que es una voz que puede articularse en lo super yoico de manera muy, muy fuerte y ligada a toda la cuestión de la analidad, justamente, ¿no? Justamente en este tema que estás diciendo, el libro de Denis Lachaud, El infierno del deber, Sí. es todo sobre este Sí, poderío de la madre en la este libro que cita Graciela es un libro muy importante para la neurosis obsesiva, porque toda la neurosis obsesiva en el psicoanálisis está trabajado por la vertiente del padre, ¿no? De quién está vivo y quién está muerto, no hay lugar para los dos. Y en cambio lo que hace Denis Lachaud es trabajar la neurosis obsesiva por la vertiente materna. Creo que es el único psicoanalista que lo trabaja por ese lado y es muy, muy interesante. ¿Puedes, Laura, colocar el nombre del autor del libro? Dans le Sí, chat. Dans le chat. sí, lo voy a buscar. Un momento que lo tengo en mano. Muchas gracias. En castellano está en Ediciones del Cerval, porque lo hice traducir yo, pero no me acuerdo, ahora voy a decir el original francés. Bueno, Graciela no lo va a decir. Voy a decir, este libro lo editó ella, ¿ok? Sí. Pero adentro debe decir Menciona. la editorial francesa también, Laura, fíjate. Vale, este es el libro, ¿ok? El infierno del deber, el discurso del obsesivo, de Denis Lachaud. Y adentro buscamos la edición, sí. Se llama igual, L'enfer du devoir, le discours de l'obsessionnel, primera edición, 1998, Ediciones de Noel. Igual, Laura, Muy quería aclarar importante. que Denise es mujer, ¿eh? Sí, Sí. No, porque Denise, Laura dijo un psicoanalista y es una psicoanalista. ¿no? Denise es una mujer. Sí, es una mujer. Sí, sé que es una mujer, sí. Este libro es un libro que he trabajado mucho, lleva años este libro editado. Bueno, lo compré en el 98, justamente. Gracias. Bueno, lo compré o me lo regalaste, ¿no? No sé. Sí. Lo compré, también lo dije muy rápido. Puede ser, no me acuerdo. No, yo tampoco. Muchas gracias, Laura y Barbal. Muchas gracias. Ok. Muy bueno estar aquí. Bueno, la clase va a estar subida y cualquier bibliografía que quieran preguntarnos, encantadas, no hay ningún problema, nos mandáis un WhatsApp y comentamos. Bueno, Bueno, entonces, me parece, perdón, Laura, que habría sí. que agregar a esta bibliografía que dimos el libro de Pommier, El nombre propio, Funciones lógicas e inconscientes. Sí, claro, yo lo tengo claro, lo cité lo cité ya, pero... Sí, pero digo ponerlo con la lista de libros. ¿Tú sabes si está traducido? No, no está No traducido. está traducido. ¿Ves? Y ahora que no editas más libros, vete a Claro. saber cuándo lo vamos a tener. ¿Quién sabe? Entonces, en septiembre nos vemos el 19, Se llama. ¿ok? Sí. 19 de septiembre a las 7:30 y seguimos con el seminario 11, ¿ok? Ok. Vuelvo a disculparme en nombre de las dos organizadoras del seminario por la gente que se ha quedado afuera y vamos a tratar de ponerlos en el curso siguiente, en el próximo seminario. Es un intento que haremos, por supuesto. Ahí está, acaba de poner Alejandro Lennon Pop. Lo tengo aquí, lo que pasa es que no me hace... Sí. No enfoca bien.
Muy Bueno. bien, buen verano a todos los que estamos de este lado, buenas felices vacaciones. vacaciones, y a los que Bueno, están del los otro lado, que pobres no de América sufran, Latina que sigan trabajando. y que no sufran tanto el frío. Ah, Chao, sí, Ana. sí. Hola Marta Rosenberg. Hola y chao, Martita. Hasta la próxima. Chao, Jesús. Seguimos trabajando con las derivaciones en umbral, eso no para.